Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver marco teórico, bien, vamos a pasar ya a una siguiente instancia, que esta sería como la parte 2 de un proyecto, la segunda sección. La primera es donde definimos nuestro interés investigativo, hacemos el planteamiento del problema, encontramos las preguntas a ese planteamiento, trabajamos los objetivos, las hipótesis en el caso de que el nivel de la investigación nos permita plantear hipótesis, y ahí nosotros terminamos de cerrar. Cuando terminamos y llegamos a ese lugar, sería importante tener lista nuestra matriz de consistencia de dónde van a empezar a salir todas estas cuestiones. Bien. La segunda etapa de un proyecto es el marco teórico, que suele ser bastante pesado el marco teórico porque es el momento en el que hay que hacer mucha revisión bibliográfica, es el momento que nos exige lectura, es el momento que nos exige plantearnos el camino a seguir respecto a las distintas teorías. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, no sería el caso en ciencias de la salud, pero sí, por ejemplo, en ciencias jurídicas o en algunas otras relacionadas con marcos normativos, donde hay doctrina. ¿Bien? En psicología, en ciencias sociales, hay doctrinas, entonces el investigador tiene que tomar una posición en cuanto a las teorías que va a seguir para el trabajo. Ciencias de la salud no tiene esta particularidad, pero hay que realizar lectura bibliográfica. Entonces acá es un momento pesado que muchas veces no le encontramos la razón al marco teórico. Uno dice, ¿por qué me tengo que sentar a escribir? Y en general el marco teórico se escribe en copio y pego, y empiezo a hacer un rejunte de cosas que encuentro y que muchas veces no tienen lógica. ¿Bien? Entonces, hoy vamos a ver que necesita tener lógica el marco teórico. ¿Sí? Y ya se lo he mencionado en algunos momentos por qué necesitamos esa lógica. Puntualmente, cuando hablamos de la matriz, vimos que la parte más hacia la derecha de la matriz, que habla de las dimensiones de la variable, nos dan un orden que nos permite seguir una estructura y tener un esqueleto en ese marco teórico. Bien, vamos a ver que aquí en el marco teórico el investigador intenta presentar todo un conjunto de teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes previos. Y vamos a ver de qué se trata eso. Muchas veces en los esqueletos que les entregan para hacer los trabajos dicen estudios preliminares o preliminares o revisión bibliográfica preliminar. Puede estar así. En las universidades, cuando les dan un esqueleto para trabajar el proyecto, le ponen distintos nombres a lo que llamamos antecedentes. Y vamos a ver en qué consiste y hoy vamos a trabajar eso. Bien, acá el investigador va a exponer todas las teorías, todas las definiciones que tenga a mano, todo lo que se conozca, y puntualmente lo que va a hacer es presentarlas. En este apartado no hay una crítica acerca de lo que se está presentando, simplemente se presenta lo que el investigador hizo, otros grupos o la teoría. Esta teoría vamos a ver dónde la encontramos. Y ahí viene la siguiente pregunta, donde decimos, ¿para qué trabajamos el marco teórico? Fundamentalmente, el marco teórico es la base de la construcción del marco metodológico. ¿Por qué? Porque en el marco teórico vamos a lograr definir la variable profundamente. Acá yo voy a conocer cómo se manifiesta la variable en otros grupos poblacionales, en otras muestras, ¿bien? ¿Cómo ha sido estudiada la variable? ¿Cuál es la unidad de medida de la variable? ¿Cómo puedo medir, cómo puedo categorizar esa variable? Tengo que conocer entonces en detalle. Eso es lo que nos permite el marco teórico. Fundamentalmente conocer en profundidad la o las variables que yo haya elegido para trabajar. ¿Bien? El marco teórico también me va a decir a mí cómo y qué información tengo que recolectar. ¿Por qué? Porque me describe la variable. Por ejemplo, si la literatura dice que una patología tiene una prevalencia de 1 en 1500, por lo tanto, si yo estoy haciendo un estudio de caso control, que es lo que hablábamos hace un rato,
yo tengo que diseñar mi estudio y plantear una muestra que tenga la posibilidad de encontrar 1 en 1500. Entonces, sí, depende de lo que esté buscando, digamos, un corte transversal, un caso control. Siempre que yo esté estudiando patologías, lo que voy a tener que saber, por ejemplo, es su incidencia, su prevalencia. Entonces, necesito tener eso en la cabeza. Eso me lo da la teoría. ¿Para qué? Para luego construir el marco metodológico, para luego decir, la muestra que yo tengo que generar, ¿qué tamaño tiene que tener? ¿Cuál es el marco muestral? ¿Cuál es la mejor forma de muestrear? Si es probabilístico, al azar, todos tienen la misma posibilidad. Si es no probabilístico, si muestreo por criterio. ¿Por qué? Porque no necesito que venga todo. Necesito gente que venga con esta patología. ¿Bien? Entonces, para eso yo necesito el marco teórico. Para poder diseñar, además de qué manera voy a analizar la variable. ¿Cuál es la forma estadística para analizarlo? Si necesito hacer un T-de-Student, si necesito un chi cuadrado, si necesito un análisis de contenido, si simplemente voy a hacer una codificación axial de la variable. Entonces, primero me define las técnicas para recolectar los datos y los instrumentos. Luego me va a definir las técnicas para analizar. Y finalmente, el tiempo que me va a llevar. Yo necesito conocer la evolución de la variable. ¿Bien? Hay determinados estudios de ciencias de la salud que si la patología es de tipo rara y se manifiesta X cantidad de veces en una prevalencia o en una incidencia, yo necesito tiempo para ver cuándo se manifiesta la variable y además necesito, por ejemplo, como decía Claudia, los estudios de cohorte. Si yo estudio una patología que se demora mucho tiempo en manifestarse, el estudio me va a llevar 10 años. Entonces, yo no plantearía un estudio de corte para una patología que demora mucho tiempo en manifestarse, como una oncológica, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde iría? A un caso control, que por supuesto no me estaría dando la misma información, pero me permitiría hacer ciertas inferencias. Bien, entonces, pero ¿dónde está toda esa información? En el marco teórico. Por lo tanto, necesito leer, porque si yo no leo y no ajusto la teoría, el marco metodológico no va a estar bien planteado. Entonces, muchas veces el investigador... En ese caso, perdón, sí. en caso de que yo quiera hacer un caso control, yo ahí estaré midiendo un efecto. Sí, por supuesto, o sea, acá depende de lo que yo quiera medir, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. El punto es que si yo no conozco de la bibliografía, y en general suele ocurrir que el investigador arranca por atrás planteando el marco metodológico y dice, no, yo tengo una variable cualitativa o cuantitativa y quiero hacer esto y ya veo cómo... Entonces, primero es el marco teórico, después vamos a ajustar el metodológico, que ya es mucho más fácil y que inclusive, si ustedes vieron la clase pasada que vimos matriz, decíamos, cuando yo tengo claro el objetivo, lo primero que sale a la vista es la técnica. Bien, si yo quiero conocer la percepción, lo más probable es que genere una entrevista. No voy a ir a hacer una observación para conocer la percepción, si yo no le puedo leer la mente a la persona en función del acto que está realizando, ¿no es cierto? Si necesito gran cantidad de datos sistematizada, hago una encuesta, no voy a hacer una observación, no tengo tiempo para observar. Pero necesito definir la variable, tiene que estar bien entendida y eso se encuentra en la teoría. ¿Bien? Y por supuesto viendo qué hacen otros investigadores. Ahora, el marco teórico tiene dos funciones. La primera está planteada antes de que arranque la investigación y la segunda, y que hoy en día toma una relevancia muy importante, es después de realizar la investigación. Entonces, fíjense, antes me permite ampliar la descripción del problema, la magnitud del problema. Ese método del embudo, que lo trabajo en planteamiento del problema, sale de acá. ¿Bien? Después vamos a ver que ahí está, afinar el planteamiento del problema a la realidad problemática.
Aquí también yo digo, bueno, fijémonos que esta investigación se hizo en tal país con X cantidad de unidades de caso y nosotros no llegamos ni siquiera a la cantidad de unidades de caso que puede haber planteado otro estudio. Entonces, mi realidad problemática es distinta. Por lo tanto, probablemente mi forma de muestrear sea distinta. ¿Bien? Otra cosa, nos permite justificar la investigación. Ustedes saben que la investigación, que ya lo dimos, ¿no es cierto?, tiene una justificación teórica, una justificación práctica, una justificación social, una justificación económica, una justificación metodológica. Entonces, cuando yo leo lo que hicieron otros, puedo decir, no, la verdad que yo no voy a crear una herramienta si ya tengo una buena herramienta creada. O conozco la herramienta porque está en la literatura y digo, esta herramienta no la puedo aplicar. Voy a generar una modificación de esta herramienta. Y mi estudio consiste en generar una nueva herramienta, hacerle un piloto, aplicarla y validarla. ¿Bien? Por otro lado, me permite, obviamente, al conocer la variable, plantear hipótesis, si es que el nivel me lo permite, e identificar, por último, la mejor forma de enfocar el diseño metodológico. Después de hacer la investigación, aquí viene la riqueza del marco teórico. Uno cree que la riqueza del marco teórico es simplemente al escribirlo y llenar nuestro proyecto de 10, 15 o nuestro informe final de 25 o 30 páginas de marco teórico. Una de las cuestiones importantes del marco teórico es que sirve de referencia para mis propios resultados. Yo necesito referir mis resultados a la bibliografía. Yo no puedo simplemente plantear lo que encontré y digo la prevalencia de esto, los factores de riesgo son estos. Tengo que referenciar y para eso necesito el marco teórico. Necesito conocer los antecedentes de otros investigadores respecto a mi variable. ¿Bien? También, obviamente, me va a ayudar a explicar diferencias y similitudes. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, el grupo de fulano de tal en Brasil hizo un muestreo de tal tipo y estos son sus resultados. Bien, mis resultados no coinciden porque mi muestreo es distinto. Mi N es distinto. La cantidad de tal cosa que yo planteé es distinta. La forma en la que levanté es distinta. La cantidad de veces en un estudio de corte longitudinal que mire la evolución de la variable. Entonces, me sirve para explicar, porque seguramente el tribunal, que es un grupo experto de seleccionados en el tema, va a decir, pero mire, usted me está diciendo que le dio tal cosa, pero a tal grupo en tal lugar le dio tal otra. ¿Cómo explica esto? Acá le voy a hacer la explicación. ¿Bien? La variable esta se puede levantar de tal y cual manera, el diseño que puedo utilizar puede ser este o puede ser el otro, y la diferencia entre nuestros estudios es esta. Por lo tanto, le puedo decir que la diferencia en el resultado puede estar justificada por la elección de los criterios de inclusión. ¿Bien? Entonces, necesito conocer los otros estudios para explicar diferencias y similitudes. Obviamente, para sustentar mi investigación, necesito conocer la teoría de... Y eso tiene que estar escrito en la discusión. Exactamente. Esto ya va al final. ¿Bien? Yo ya teniendo de referencia el marco teórico, ya al final empiezo a escribir la conclusión y las discusiones, y ahí vamos a un punto, la discusión en particular es el único lugar de un trabajo donde el investigador puede escribir en primera o en tercera persona. ¿Bien? En primera del plural, perdón, y el primera del singular. Es el único lugar donde puede decir nuestra investigación no coincide con la teoría de fulano de tal por tal y cual cuestión. La conclusión es el único lugar donde se personaliza la investigación. En el marco teórico vamos a ver que el investigador siempre debe escribir de forma despersonalizada. Nunca en primera, ni del singular, ni del plural.
Y ahora vamos a ver esos detalles para la escritura, ¿bien? Entonces, acá es donde además yo puedo construir nuevas teorías en función de mis resultados y de los antecedentes y plantear, abrir la puerta para nuevas preguntas de investigación para continuar un trabajo que tal vez era un diagnóstico de situación. ¿Bien? Vamos a ver que hay pasos para elaborar el marco teórico. El primer caso que tenemos es revisar la literatura. El siguiente es diseñar un esquema del marco teórico y aquí nosotros ya dimos un paso previo. El esquema del marco teórico es la parte derecha que tiene la matriz de consistencia. Yo tengo los nombres de las variables o la variable de investigación, tengo la definición conceptual y tengo las dimensiones que obtuve de esa variable, que eran esas palabras claves sin las cuales no defino a la variable. Entonces, ¿qué hago con eso? Lo mando abajo del título marco teórico y lo escribo. Pongo el nombre de la variable y pongo las dimensiones de la variable. Pongo la segunda variable como un subtítulo y pongo las dimensiones que saqué. Y ahí voy a hacer una organización del material bibliográfico en función a esos conceptos que obtuve. No a lo que a mí se me ocurra escribir o copiar del marco teórico. Por eso necesitamos que la matriz esté bien asignada, porque esos son los títulos y los subtítulos del marco teórico. ¿Bien? No escriban otra cosa. Escribimos el título, primero es el nombre de la variable y ahí la defino, traigo bibliografía. A continuación, sus dimensiones. Y voy a hablar de las dimensiones que encontré. ¿Bien? ¿Por qué? Una vez que está escrito el marco teórico, nosotros realizamos la investigación, planteamos el metodológico, realizamos la investigación y recuerden que por cada objetivo voy a escribir una tarea investigativa. A esa tarea la tengo que, van a salir resultados. Esos resultados los tengo que ir a contrastar con la teoría del marco teórico que están en un subtítulo que yo ya lo escribí. ¿Bien? Entonces, necesito que la matriz tenga el mismo orden en el que yo voy a trabajar el levantamiento de datos, que tiene el mismo orden del capítulo resultados. ¿Bien? Y todo va en la misma línea, todo es secuencial. Entonces, yo tengo un objetivo, hice la tarea investigativa, escribo el resultado y cuando voy a dar la conclusión o discusión, discuto sobre lo que escribí en marco teórico, donde ya está el subtítulo que me está diciendo, lo que yo ya encontré de eso. ¿Bien? Entonces, todo tiene la misma consistencia. Por eso necesito tener este esquema del marco teórico. ¿Bien? La organización del material bibliográfico no es cualquier cosa, es lo que yo vaya a escribir según el esquema que tengo. No voy a traer otras cosas. ¿Bien? Y empiezo a escribir el marco teórico. Ya vamos a ver cómo lo escribo. Para ampliar un poco más los conceptos, vamos a ver que en esa revisión de la literatura, que es la primera etapa que yo voy a hacer, las primeras fuentes que yo voy a encontrar son secundarias o terciarias. ¿Bien? Llamo fuente secundaria a todo aquello que ya esté publicado. No importa dónde. Cuando veamos investigación documental, vamos a profundizar sobre esto. Pero fuente secundaria es cualquier dato que ya haya sido levantado por otro investigador y que esté presentado, ya sea en un congreso, ya sea en un paper, en físico, en digital. Bien, yo puedo ver un video de YouTube con una persona dando una conferencia y, por ejemplo, lo considero fuente secundaria. Bien, un dato que haya publicado la Organización Mundial de la Salud sobre un indicador y lo haya publicado en Twitter es fuente secundaria. ¿Bien? Y debo citar ese tweet. Hoy vamos a ver cómo citar todas esas cosas. ¿Bien? Entonces, todo lo que ya esté publicado es fuente secundaria.
La fuente terciaria se consideran todos aquellos trabajos de investigación que generen una sistematización de otros trabajos que ya hayan sido presentados. Es lo que popularmente se conoce como metaanálisis. Bien, es el metaanálisis, que la mayoría de ellos suelen ser de tipo estadístico. Entonces, lo que hacen es compilar datos de otros trabajos y eso se denomina fuente terciaria. ¿Sí? Fuente primaria lo puse un poquito más abajo porque la fuente primaria es el dato que levanto yo en el momento que yo estoy haciendo la investigación. Se diferencia claramente de la secundaria y la terciaria que las dos primeras son retrospectivas y el dato primario es siempre prospectivo. ¿Qué puede ocurrir? Ustedes me dicen, pero ¿cómo yo voy a escribir el marco teórico con un dato primario? Bueno, puede ocurrir que yo ya esté levantando datos de una investigación previa, tenga manuscrito de una investigación previa, tenga un paper en prueba de galera, en apunte, en manuscrito que ya está por salir, y ese es dato primario. ¿Bien? Es dato que yo levanté. En general, cuando hacemos... Exactamente, no ha sido publicado. ¿Bien? Es fuente secundaria. Exactamente. No hay nada publicado. No, es fuente secundaria porque ya está escrito. ¿Bien? Ahora, si yo escribo la historia clínica y yo levanto el dato, ahí se convierte en fuente primaria. Bien, ahora, si yo voy a un repositorio de historias clínicas, ya sea digital o en papel, es fuente secundaria, porque ya lo levantó otro al dato. ¿Sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, fichas y voy como tomando datos en fichas y paciente por paciente, sería primario. Primario, exactamente, ese es dato primario. Ahora, si yo voy a colectar historias clínicas o entro a un sistema y el dato ya fue levantado y lo levantó otra persona, eso es dato secundario. ¿Bien? Por otro lado, lo que yo voy a tener es, en estas fases voy a hacer una revisión así amplia, la vamos a ver ahora, voy a detectar qué es lo que hay, intento en todas las fuentes donde puedo encontrar, Redalytics, Cielo, PubMed, Google Scholar, etcétera, etcétera. Ahora, después les pongo una figura que no está aquí, pero la voy a poner. Bien, extraigo, recopilo y comienzo a escribir. Ahora, recuerden que esta escritura tiene un esquema. No podemos salir de ese esquema porque entonces ahí es donde empezamos a escribir, copiar y pegar cosas que no tienen sentido. Y que les digo algo más, el que lo lee y tiene el ojo afinado se da cuenta de que uno empieza a pegar cosas para rellenar, ¿no? Y entonces no está bueno. ¿Qué va a ocurrir aquí? Esto lo mencioné al inicio, que muchas veces depende de lo que estemos estudiando, se puede adoptar una teoría a partir de la cual yo trabajo mi investigación. Eso es cuando trabajamos marcos normativos o doctrinas en las ciencias sociales, ciencias jurídicas. ¿Bien? Se adopta una teoría. ¿Qué funciones tiene? La que ya dijimos: orientar, prevenir errores, ampliar el horizonte, ¿bien? Inspirar nuevos estudios, plantear nuevas preguntas, problemas, ayudar a establecer hipótesis. Y aquí viene nuestro trabajo. ¿Bien? El marco teórico tiene una estructura independientemente de los títulos con los cuales yo vaya a trabajar. Esa estructura, para iniciar, son los antecedentes, que pueden ser nacionales o internacionales. Después vienen las bases teóricas, que me van a ayudar con la definición de la variable y las dimensiones de la variable. Y una tercera parte, que son conceptos o términos básicos, donde podemos, por ejemplo, agregar un glosario, un diccionario. Bien, acá no estamos presentando teorías, sino más bien definiciones. Y en aquellos casos que la disciplina lo pida, va a haber un apartado más que llamamos marco normativo o marco legal, ¿bien? Que no es el marco teórico. En el marco teórico se presentan antecedentes y teorías. ¿Bien? El marco normativo o marco legal es otro marco. Ahí vamos a presentar normativo. Ahí vamos con
leyes, decretos, leyes, decretos, ¿qué más? Dictámenes, resoluciones, exactamente, todo eso. Entonces vamos a iniciar con los antecedentes, ¿bien? Cuando uno habla de antecedentes, no está hablando antecedentes de la variable. Estamos hablando de antecedentes de mi propia investigación. ¿Esto qué significa? Que los antecedentes son todas las investigaciones previas que se hayan realizado estudiando mi variable. ¿Bien? No libro, no enciclopedia. Estos son artículos científicos, presentaciones en congreso, tesis o tesinas. ¿Bien? Como dice ahí, sirve para saber qué tanto se ha investigado sobre la variable, ¿no?, que estoy trabajando yo, qué se ha dejado de investigar. ¿Cómo definimos los antecedentes? Son estudios originales, previos a la investigación que otros autores han realizado. Bien, por lo tanto, vamos a plantear aquí mismo que son fuente secundaria o fuente terciaria. Esto no es fuente primaria. Bien, solamente vamos a considerar tesis, tesinas o artículos científicos. Acá no trabajamos con los libros trabajamos en la segunda parte. Bien, tienen dos características fundamentales. Son muy similares a nuestro estudio porque contienen al menos una variable de interés, como la nuestra, y su objetivo general es similar. Por eso es tan importante definir las palabras clave. Cuando yo defino las palabras clave de mi propio proyecto, ya puedo iniciar una buena búsqueda bibliográfica porque lo hago a través de palabras clave. Bien, entonces, recuerden que contenga al menos una variable de investigación similar a mi estudio y que el objetivo general sea similar. A eso definimos como antecedente de investigación. ¿Bien? ¿Qué voy a necesitar para redactarlo? Porque ustedes saben que hoy en día uno entra a Google, pone algo y salen cosas. Y de repente aparezco en un blog o aparezco en una página web de alguien que escribió cosas. Bueno, eso no lo vamos a considerar un antecedente. ¿Qué se considera antecedente? A un documento que pueda mostrarme o ofrecerme el autor y el año de la publicación. Que me diga el título, su objetivo general, que me describa brevemente la metodología, los resultados y las conclusiones. Por lo tanto, yo sí o sí necesito ir a un repositorio que sea confiable, que sea válido, que la información sea veraz. No puedo ir a un blog, no puedo ir a un Facebook o cosas por el estilo, ¿no? Siempre tiene que ser un repositorio válido. Tesis, tesinas o artículos científicos. ¿Qué es lo ideal cuando escribo antecedentes? Presentar primero los antecedentes internacionales, luego los locales. Recuerden, siempre en todos los trabajos se va de lo general a lo particular. Las universidades más estrictas me obligan a que estos antecedentes no tengan más de 5 años. Por lo tanto, fíjense que acá no puedo poner teoría, porque la teoría de los libros puede estar remitida al año 1980, cuando salió una nueva técnica para describir tal microorganismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya está en los libros. Entonces, los antecedentes, por lo general, las universidades que son estrictas dicen no más de 5 años, no más de 10 años a partir de este momento. Vamos a ver que el Google Scholar tiene ese formato y nos permite traer solo lo último. Eso está bueno, ¿bien? Porque nos ayuda a recortar la búsqueda bibliográfica. Entonces, que sean ordenados del extranjero a locales y que no tengan más de X cantidad de años de vigencia. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a trabajar? Porque esto es complejo. Resulta que yo hago una búsqueda bibliográfica y encuentro, ya lo vamos a hacer una prueba,
y me sale en un segundo 17.500 hits que contienen la palabra clave. Por lo tanto, tengo que empezar a ajustar con palabras claves la búsqueda. Una vez que yo encuentro los artículos, vamos a hacer un planeo que se llama primer arqueo. Eso lo vamos a ver en investigación documental, pero avanzamos el día de hoy. Vamos a hacer ese primer arqueo, se ve chiquitito, a ver si lo puedo agrandar, donde voy a buscar tesis y o artículos de repositorios y bases científicas, voy a seleccionar las más vigentes, ¿bien? Recuerden que contenga al menos una variable de investigación y que mi objetivo sea similar, que los estudios sean en el extranjero y en lo posible en nuestro país. Y ahora, para escribirlo, yo he generado un modelito con una serie de preguntas que hay que responder. ¿Para qué? Para que nos resulte sencillo, porque no es fácil escribir un antecedente. Entonces, y hoy vamos a escribir un antecedente. Primero y principal voy a decir quiénes son los autores. Entonces diré López y Martínez, entre paréntesis, en el año 2017, en su investigación prevalencia de tal patología en los barrios del conurbano bonaerense, ¿bien? Tuvieron como objetivo determinar la prevalencia de tal patología. Se realizó esta investigación en 5 municipios del primer cinturón del conurbano bonaerense. La muestra estuvo compuesta por pacientes que asistieron a los hospitales de cabecera. La metodología empleada fue un muestreo por criterios. Los criterios de selección fueron de inclusión estos, de exclusión los otros. Observaron que la prevalencia es de tanto, la conclusión es de tanto. Entonces, con este listadito de preguntas, yo puedo escribir un antecedente. Ese listado de preguntas, respondida a cada una, me debería dar un párrafo de al menos 5 líneas y seguramente bastante más. Bien, hoy vamos a ver cómo se hace esto. Yo les voy a mostrar fácilmente cómo hacerlo, porque también ocurre que agarramos un artículo que tiene 15 páginas, que está lleno de cuadros, de tablas, de índices y empezamos a patinar. ¿Por qué? Porque nos cuesta leer tantos artículos. Entonces me empieza a decir el riesgo relativo, el odds ratio, no sé, un montón de cuestiones estadísticas, donde ahí ya decimos, ay, este artículo lo dejo para después. Vamos a ver cómo no dejarlo para después, ¿bien? Entonces recuerden que lo vamos a redactar empezando por los del extranjero, luego por el país de origen. Vamos a emplear el estilo de citación siguiendo las reglas de la universidad. Las más conocidas son normas APA, ¿bien? También hay Harvard, Vancouver, normas ISO. Algunos piden Harvard. Recuerden que la redacción tiene que ser fluida y comprensible, nada rebuscado, por lo tanto, ¿qué les aconsejo? Responder a las preguntas que están ahí. Entonces ponemos el título, dice marco teórico, antecedente, agarro el artículo, hoy vamos a ver cómo se hace, ¿bien? Agarro el artículo, respondo esas preguntas y sigo con el siguiente, ¿bien? Ahora, sí va a haber artículos que a mí me generen mucho interés y voy a hacer hincapié en el artículo. Y lo voy a leer y lo voy a marcar y lo voy a tener como un artículo de cabecera. Todos tenemos eso, ¿bien? Eso es para trabajar antecedentes, ¿bien? A continuación, para trabajar las bases teóricas, vamos a tener en cuenta que ya en nuestro marco teórico hemos trasladado la variable de interés y las dimensiones de la variable. ¿Bien? Vamos a ver entonces que yo voy a empezar a hacer una búsqueda bibliográfica y voy a traer todo lo que sea teoría relacionada con la variable. ¿Sí? Acá voy a hacer un punto, así un parate. Todo lo que ustedes encuentran se puede poner en mi documento, en nuestro documento. Pero hay que citarlo. ¿Bien? No importa de qué forma lo cite, si lo voy a citar narrativo, si lo voy a citar textual, si lo voy a citar como quieran, pero hay que citarlo. No importa si copian pedazos enteros, cítenlo,
porque es la única forma de que no se entienda que esto es un plagio. ¿Bien? Y el plagio se define como poner en boca propia términos o conceptos que haya volcado otra persona. Depende, ahora vamos a ver cómo se cite. Bien, cuando nosotros escribimos proyectos de investigación, tesis, tesinas, la citación va con autor. Cuando nosotros escribimos ensayos y artículos científicos, artículos de divulgación, cosas breves, citamos con número. Bien, en los documentos académicos citamos con autor. En los documentos de divulgación que no tienen mucho rigor, citamos con número. Bien, ahora vamos a ver todo lo que cita, que es un capítulo aparte. Entonces, recuerden, a su vez vamos a ver que nosotros tenemos la posibilidad de hacer citas textuales o trabajar citas parafraseadas. Lo que se promueve es el parafraseo, no mucho textual. ¿Bien? Vamos a ver también que, como dice ahí, evitar en lo posible citas textuales. ¿Estamos? Más parafraseadas que textuales. Vamos a tratar de que cada párrafo, ay, estoy media mareada, tenga una conexión y buscar párrafos conectores, ¿bien? Para que no quede desconectado un párrafo del otro. ¿Ah? Vamos a ver que en esta escritura no vamos a hablar con términos coloquiales. ¿Bien? ¿A qué me refiero con términos coloquiales? Con palabras poco académicas, ¿no? Como si estuviésemos charlando. No. Recuerden que eso no lo puse acá, que siempre va a estar escrito de forma despersonalizada. Ni en primera del singular, ni en primera del plural. También vamos a ver algo sumamente importante, y acá voy a introducir otro tema, que es el estado del arte. ¿Escucharon alguna vez hablar del estado del arte? Bueno, acá, cuando yo presento las bases teóricas, no voy a abrir juicio de valor. Yo lo que hago es presentar lo que dice el autor. Yo no voy a decir aquí si esto es bueno, si esto es malo, si la teoría se queda corta, si lo definió poco, si el otro lo dijo mejor. Acá no hay juicio de valor. Hay otras instancias para el juicio de valor, que no son estas. ¿Bien? Otra cosa que no debo hacer en el marco teórico es hablar en términos absolutistas. Nunca voy a decir jamás, siempre, nunca, porque cuando ustedes escriban esto, va a quedar aquí, porque el término absolutista, si alguno hace programación neurolingüística, el término absolutista siempre queda grabado en la cabeza. Cuando uno va a la exposición, en general tiende a traer esas cosas. ¿Por qué? Porque el término absolutista siempre es como que reafirma el concepto. Entonces es más fácil mencionarlo de esa manera. Cuando ustedes vayan a la exposición y estén trabajando temas donde 1 más 1 no es 2, que es precisamente ciencias de la salud y está lleno de excepciones, esto no es matemática, ¿bien? Va a haber alguien en el jurado que le va a decir, ¿siempre el paciente tiene esos síntomas? Todos los pacientes manifiestan lo que usted está mencionando y solamente esa pregunta nos descoloca. Porque nosotros ya la hemos escrito, la hemos repasado, y el término absolutista, esto no es metodología de la investigación, pero tiene que ver con la defensa y la escritura de los documentos. Entonces, recuerden no hacer hincapié en términos absolutistas si no es necesario. Bien, recuerden que el término, la excepción es lo absolutista. Bien. Por último, entonces vamos a decir que párrafos cortos. No armemos párrafos largos, desconectados, embarullados, ¿bien? Párrafos cortos. Recuerden lo que yo les dije al principio para escribir planteamiento del problema. Tratemos de que el párrafo tenga 5 líneas y con eso estamos. ¿Bien? Es lo más fácil de leer. Un párrafo de 5 líneas. Por 2 cuestiones. Primero, es fácil para nosotros escribirlo y segundo, es fácil para el lector. ¿Bien? Y vamos a ver esto que muchas veces lo suelen pedir, que se denomina el estado del arte. Bien, se confunde muchas veces el estado del arte con el marco teórico. Son 2 cosas distintas,
a veces la piden el estado del arte, el marco teórico, y dice indique o mencione el estado del arte. Y uno diría, bueno, el estado del arte es el estado actual de conocimiento que uno tiene de la variable, ¿no? Que decíamos hace rato, es el marco teórico. Bueno, hay una gran diferencia con el estado del arte. El estado del arte es una investigación documental per se, ¿bien? Y que se diferencia puntualmente del marco teórico en que se critica al autor, se critica a todo lo que yo esté exponiendo como base, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí dice, es una investigación documental per se. Por lo tanto, si yo hago una monografía, puedo hacer una monografía tipo marco teórico o puedo ir a una monografía tipo estado del arte. ¿Bien? Recupera, recopila, trasciende el conocimiento acumulado sobre un objeto específico. Bien, acá hay una comprensión, y acá viene, hay una comprensión crítica, donde esta crítica, este análisis crítico, me permite a mí desarrollar nuevas teorías. Acá es donde yo planteo crítica de las teorías presentadas en lo que es el marco teórico. Vieron que hace rato decíamos, no vamos a abrir juicio de valor allá, en bases teóricas. Acá sí. El estado del arte me da a mí la posibilidad, ¿por qué? Porque consiste en hacer un análisis crítico, que es distinto a presentar las bases teóricas. ¿Bien? Entonces, cuando les pidan estado del arte, no tengan miedo a preguntar, ¿usted quiere marco teórico o usted quiere estado del arte? ¿Cuál es la diferencia? Que el estado del arte critica las bases teóricas que se conocen. Es decir, genera un nuevo conocimiento. Es como un ensayo el estado del arte. No es la crítica de mis resultados. No. El estado del arte es la crítica de lo que está presentado en la teoría ya. ¿Bien? No, acá viene esto, vamos a ver luego cuando estudiemos investigación documental, donde yo separo los autores que quiero trabajar. E inclusive puedo hacer un estado del arte trabajando artículos científicos y planteando crítica a los artículos, no como un metaanálisis. ¿Pueden ir las dos cosas al marco teórico? Sí, pueden ir las dos cosas. En síntesis, cuando yo hago un estado del arte, estoy haciendo un trabajo de investigación, es una investigación documental. ¿Y el estado del arte va dentro del marco teórico? Bueno, es que a veces lo piden dentro del marco teórico, a veces lo piden por separado y a veces no piden marco teórico, a veces dice estado del arte. Bien, pero hay una diferencia. Están por separado, digamos, pero el marco teórico Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso les digo, el estado del arte no es el marco teórico. El estado del arte es un análisis crítico, es muy distinto y además fíjense en lo que les voy a decir. Ya entrando un poco a metodología, se van a acordar cuando hablemos marco metodológico. Cuando yo hago un análisis crítico, bien, voy a trabajar sin duda variables cualitativas y voy a trabajar un contenido que tiene otro enfoque. Por lo tanto, yo no puedo hacer análisis estadístico trabajando un estado del arte. Eso es un metaanálisis, que es lo que hablábamos hace un rato, fuente terciaria. Mientras que el estado del arte trabaja análisis de contenido porque hace un análisis crítico del conocimiento que encontramos actualmente. Por lo tanto, la forma en la que la técnica que yo utilizo para analizar el dato es distinta. Yo aquí voy a hacer, por ejemplo, análisis de contenido. Voy a hacer análisis de categorías, categorizaciones, codificaciones axiales, codificaciones, etc. Lo vemos luego, no quiero embarullar. El tema es que cuando yo escribo marco teórico, yo traigo lo que encuentro. ¿Bien? No critico, recuerden cómo se escribe, citando al autor, etcétera, etcétera. Tratamos que sea parafraseado, no textual. Vamos a ver quién nos puede ayudar eso, que lo vimos la clase, creo que estando aquí vimos el Smodin que ayuda a parafrasear. ¿Bien? Esto es distinto.
Porque cuando yo escribo el marco teórico, yo no saco resultados de las teorías. Yo las presento. El estado del arte sí presenta una crítica. Entonces yo hago un análisis de contenido. Como es un análisis de contenido, mi trabajo tiene un enfoque cualitativo. Por lo tanto, las técnicas para trabajar el enfoque cualitativo son completamente distintas. ¿Bien? Por eso lo presento, porque muchas veces piden el estado del arte. Entonces, es importante entender que el estado del arte conlleva un análisis crítico que tiene técnicas para analizar. Distinto de presentar el marco teórico, donde yo presento teoría y ahí se terminó, digamos, no hay más que eso. ¿Bien? Ahora, antes de que entremos un poco a la parte práctica que la vemos en la compu, sí. Por ejemplo, el resultado de un análisis y compararlo con lo que yo encontré. Sí, porque acá es donde vos fíjate lo que dice, genera nuevo conocimiento y comprensión. Ahí es donde te dice, bueno, yo traigo lo mío, traigo lo otro, está todo, y voy a hacer crítica de estas cosas. Genera y me plantea nuevas preguntas, hay análisis crítico. Eso no se hace en el marco teórico, no se puede hacer. El marco teórico presenta teoría, nada más. Bien, por eso digo que el estado del arte es una investigación. Es una investigación. Yo compilo todo lo que encontré. Y hay una de las publicaciones, quizás hay una controversia o algo. ¿Puedo usar sobre el estado de arte? ¿O tiene que ser sobre la totalidad? No, depende de lo que vos estés haciendo. Si vos me decís, yo voy a hacer un trabajo que es una monografía, ¿bien? Y que solamente tengo que hacer investigación documental, le doy un plus trabajando estado del arte. Ahora, si yo pongo un marco teórico para definir la variable, pero voy a levantar datos al campo, no, digamos que lo que sí puedo usar esa teoría controvertida es en la discusión. Si no comprende a mis resultados, si me parece en ese momento. Porque la finalidad de mi trabajo no es discutir documentalmente de qué se conoce la variable, sino ir a levantar datos al campo. ¿No? Si yo hago una monografía y mi trabajo es una monografía, está bueno trabajar estado del arte. Ahora, si mi trabajo no es documental, es de campo, es de laboratorio, no tiene sentido ponerme a hacer una discusión de las teorías. Que es el estado del arte, hacer un análisis crítico, ya directamente lo puedo usar en la discusión. ¿Bien? Entonces, habitualmente, cuando obviamente todo esto es bibliografía, todo esto es fuente secundaria y terciaria, y acá hay que citar, ¿sí? Una cosita, el estado de arte te lo piden cuando haces trabajo. Depende. Por eso digo, depende de lo que pida la universidad. A veces, muchas universidades, muchos de ustedes están haciendo trabajos finales de especialización en maestría, le dicen, tome, aquí tiene el formato que tiene que tener su proyecto. A veces pide estado del arte. Entonces, yo consulto, ¿el estado del arte usted se refiere a un análisis crítico de lo que se presenta en el marco teórico o está comprendiendo esto como un marco teórico? Porque suele haber esa mala interpretación. ¿Bien? Entonces, todo lo que hemos visto está referenciado a bibliografía. Como decíamos, acá podemos poner en nuestro proyecto todo, absolutamente todo lo que encontremos, pero siempre citado. ¿Bien? Y vamos a decir que hay una diferencia muy importante entre lo que es una cita y lo que es la referencia bibliográfica. ¿Bien? Puntualmente, bueno, vamos a decir que la cita se define como un enunciado corto de ideas, afirmaciones, teorías que se insertan en un texto. La cita está siempre en el cuerpo del texto. ¿Bien? La referencia está al final. Y algunas personas, si el texto no es, como decíamos, académico, estricto, lo pueden poner al pie de página. A mí no me gusta pie de página
puntualmente, eso es cada maestrito con su librito, porque para mí, pie de página está diseñado para notas al pie. ¿Bien? Notas al pie es siempre un llamado que le explica algo al lector para que pueda entender el concepto. Bien, no sé si conocen las Biblias anotadas. ¿Vieron las Biblias anotadas? Libros también, ya voy a buscar algunos. Hay algunos autores que escriben novela, Borges escribe novela y tiene un montón de notas al pie porque hay conceptos que ayudan entendiendo eso que nos está indicando ahí a qué es lo que quiso decir en el párrafo, inclusive en una novela. No es una cita bibliográfica. Bien, entonces, para mí, yo siempre dejo el pie de página para las notas al pie. La nota del autor también se le llama, que es una aclaración de algo. Que a veces dice, por ejemplo, para decir algo, por patologías de tal cosa, dice las patologías emergentes, supóngase, dice patologías emergentes y tiene un llamado y voy abajo y dice, por patologías emergentes se entiende a tal cosa. Eso es para lo que a mí me gusta usar nota al pie. ¿Bien? Para esa explicación. A mí no me gusta poner la bibliografía ahí. Pero si escriben un artículo de divulgación, un ensayo, se escribe ahí. Como decíamos recién, con número. ¿Está? La referencia, sí. En la cita, vos citas la idea, por ejemplo, aumenta el efecto. Ahí tenés que poner autores. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver en qué casos ponemos, en qué casos no los ponemos, en qué caso va el número de página al final. Es complejo, pero tengo un lugar donde está todo. Ustedes van, lo buscan ahí, están todos los ejemplos que están en el aula virtual, así que dice normas APA y lo van a encontrar. La referencia va al final, va bajo el título de bibliografía o referencias bibliográficas. ¿Bien? La referencia va al final. ¿Qué es la referencia? Todo el dato completo de la cita. ¿Se acuerdan cuando vimos normas APA en el Google Scholar? Que buscábamos, yo apretaba citar y sale, ahora lo vemos igualmente, y sale toda la cita. ¿Bien? Toda la referencia. Que la ponemos al final. ¿Bien? Vamos a ver entonces que la cita va en el cuerpo del texto, la referencia va al final o al pie de página. La cita va a mostrar el apellido, el año, y en el caso de que sea una cita textual, puedo poner la página. ¿Bien? Mientras que la referencia me dice nombre, apellido y nombre del autor, año de la publicación, nombre del libro, o revista, o página web, la editorial, la ciudad, el país, el DOI. ¿Vieron el DOI? Que es ahora la dirección del enlace PDF. El enlace. Bien. También vamos a aprender a citar enlaces PDF. ¿Por qué? Porque la persona generalmente que hace encuentra el PDF y lo pega en bibliografía. Y está el PDF, el enlace, está colgado en el enlace así. No sé si lo hicieron. No. El enlace se pone sí, pero yo tengo que poner quién escribió el artículo que encontré en internet, cuándo, cómo se llama, en qué página está, cómo se llama el artículo, en qué página lo encontré y luego pongo el enlace. No dejen colgados los enlaces solos al final. ¿Bien? Porque a veces uno encuentra el enlace y agarra y lo pega al enlace. No, ese enlace tiene un autor. Pongamos el autor. Ahora, después lo hacemos. La cita puede ser textual o puede ser parafraseada. Va a ser textual cuando yo escribo exactamente las palabras que dice el autor. ¿Bien? ¿Cuándo uso cita textual? Creo que está acá o no sé si lo vemos a ver. ¿Cuándo uso cita textual? Cuando, primero, una cita corta de menos de 40 palabras está buena. Más de 40 palabras ya es media incómoda y más de 40 palabras yo le escribo abajo. La cita textual de 40 palabras la entrecomillo y la escribo a lo largo del párrafo.
Si tiene más de 40 palabras, ya tengo que escribir abajo y margino un poco más hacia la derecha. Bien, que se vea compactada ahí la cita textual. Bien, la parafraseada es una cita donde yo pongo en mis propias palabras, lo que dijo alguien. La textual la voy a usar, por ejemplo, cuando el autor está diciendo algo controversial y donde yo no voy a poner mis propias palabras a la controversia. Lo dejo tal cual como lo dijo el autor. ¿Bien? Cuando es un autor poco conocido y yo quiero darle crédito al autor, también pongo cita textual. Cuando son citas numéricas, por ejemplo, donde está dando un número, un indicador, una persona en particular, ¿bien? El director de la organización, supónganse una entrevista al director de la OMS y entonces ponemos la textual del número que se mencionó. Bien, ahí no parafraseo, yo pongo la textual, un número, un indicador, un dato duro. Bien. En referencias, la referencia tiene distintos formatos según qué es lo que yo esté referenciando. Entonces, si yo referencio un paper, tiene un formato, si referencio un libro, tiene otro formato, si referencio un enlace, tiene un formato, si va a una página web, tiene otro formato, y ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a ver un montón ahora. Entonces, la cita, recuerden, cuerpo del texto, la referencia al final. Bien, la cita puede ir textual o parafraseada, la referencia es info completa de la cita. Bien, aquí vemos un ejemplo. Esta es una cita, esta es una textual. Bien, fíjense, Ayala, 2010, explicó: no será posible una gestión integral de los proyectos si las entidades no rediseñan sus estructuras organizacionales. Página 145. Bien, entonces esta es una textual. Ahora, a esta textual yo la puedo convertir en parafraseada, ¿no es cierto? Y digo, por ejemplo, la gestión integral de proyectos es necesaria para las estructuras organizacionales y deben rediseñarse. Y entre paréntesis digo Ayala, 2010. ¿Bien? Ahí yo parafraseé la textual de Ayala. Tendría que escribirla ahí para que se vea. ¿Bien? Así vemos una textual y una parafraseada. Pero, ¿cómo hago para a mí me tocan parafrasear? Pero, ¿cómo hago para para percibir eso de no cambiarle todo el sentido? Porque eso sí me asusta. O sea, cambiar el sentido de lo que está diciendo el autor, yo ponerlo. Y bueno. Hago la textual mejor. Sí, es un tema porque vos parafraseás y no se entiende. O parafraseás de nuevo y no se entiende cada vez. Menos entendible. Es complejo parafrasear. Bueno, la clase que dimos planteamiento del problema, para los que no estaban, yo les mostré una inteligencia artificial que parafrasea por nosotros. Entonces, bueno, ojo, también hay que leer lo que hace la inteligencia, ¿no? Porque algunas veces hacen cosas que no corresponden. Hay que entender. Sí. No es sencillo parafrasear. Yo, digamos, ¿qué haría? Y cuando uno lee cosas parafraseadas, muchas veces es obvio que lo parafraseó porque no está bien escrito, no tiene la sintaxis correcta, no tiene la... Pero, por ejemplo, ¿qué haría yo aquí si vos me preguntas cuál sería la mejor forma de parafrasear cualquier textual? Primero encontraría yo el nudo de lo que el autor está planteando. Entonces vos me decís, ¿cuál es la variable problema de esta cita, por ejemplo? Así, yo no lo pensé, pero lo pienso. Puede ser gestión integral de proyectos o estructuras organizacionales. Entonces, si vos decís, bueno, la variable importante es gestión integral de proyectos, fíjate que estructuras organizacionales sería como una causa a gestión integral de proyectos. ¿Sí? ¿No? Si nos pensamos así, voy a decir, la gestión integral
está intervenida o que es una variable dependiente teniendo en cuenta estructuras organizacionales, porque dice, la gestión no podrá ocurrir si no modificamos las estructuras organizacionales. Ahí creo yo que cuando vos identificás cuál es, en este caso, ¿no?, la variable problema, la variable independiente, ahí es más fácil. Pero cada textual la tenés que estudiarla como parafrasear. En vez de parafrasear, podemos escribir nosotros para que sea más claro y citarlo al autor. Es que eso, en eso consiste parafrasear. O sea, lo podemos escribir nosotros, no poner para que sea más entendible. Es que eso que vos escribís es parafrasear. Con tus propias palabras, lo que vos escribís, eso es parafrasear al autor. Eso es parafrasear. Acá, por ejemplo, lo que queda claro es que este autor indica que estructuras organizacionales es necesario para que se realice la gestión. Ese es el concepto que dice el autor. ¿Cuál es la función de la estructura organizacional? Llevar adelante la gestión de proyectos, diría yo, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando uno entiende lo que el autor está diciendo, es más fácil poder darlo vuelta, pero acá hay que sentarse a entender la cita. ¿Bien? Por eso decimos, el parafraseo es un trabajo complejo, no es sencillo. Y que depende también cómo viene el texto. Depende cómo lo escribe el autor también, depende cómo está escribiendo uno. Claro, sí lo está escribiendo. Depende cómo va escribiendo uno. Sí, y hay cosas que yo les digo, no tiene sentido parafrasear. Hay cosas que no tienen sentido parafrasear, vamos a la textual. Donde se pueda, bueno, yo por ejemplo esta cita la podría parafrasear. No me parece que no sea posible parafrasear. Ahora, cuando alguien da un dato duro, un indicador, un número, no tiene ningún sentido parafrasear nada. O una definición, fulano de tal definió a tal cosa como tal cosa. Ya está. No perdería el tiempo en hacer eso. ¿Bien? Y luego la referencia, sí, ahí tenemos el apellido, las iniciales, el año, el documento, la revista, el tomo, el volumen y las páginas donde está comprendido. Bien, entonces ahí encontramos esa diferencia. Aquí lo que les voy a mostrar, esta tabla queda para ustedes, recuerden que la clase está siendo grabada y esto está en el aula también, así que lo pueden ver. Fíjense que según la cantidad de autores, cómo vamos a poder citar, bien, acá está el típico et al, que el resto de los compañeros se quieren matar. Bien, entonces, si la cita es parafraseada, bien, va a ir entre paréntesis como lo estamos viendo ahí, si hay un autor, si hay dos autores, si hay varios autores, fíjense si hay un grupo de autores también, ¿no? Si hay un centro aquí, como por ejemplo el organismo hace una publicación, va el nombre del organismo y no el autor de la publicación, ahí está el CDC, bien, y fíjense cómo la primera cita y las citas posteriores. ¿Sí? Esto les queda para ustedes. Si es narrativa, la vamos a poner de esta forma. ¿Cuándo usamos narrativa? En antecedentes. Vieron que les dije vamos a trabajar los antecedentes, vamos a hacer un antecedente por grupo, vamos a trabajar, ahí utilizamos narrativa. ¿Bien? Lo mismo que en la anterior que yo les decía, Ayala, bien, menciona que la gestión integral de proyectos necesita un rediseño de estructuras organizacionales. Y ahí atrás pongo Ayala 2020 o acá arriba pongo Ayala 2010 y lo escribo yo a mi manera. Ahí es una narrativa. ¿Bien? Entonces, esto sería un cuadrito como para tener una idea, porque a veces nos preguntamos cómo escribo dos autores o pongo un solo autor o qué hago si son más de tres. ¿Bien? Bueno, entonces hacemos una pausa, si quieren, nos refrescamos, nos oxigenamos y vamos a ir a la parte de internet que necesito mostrarles y luego trabajamos artículos. Bien.